excelente tema para tratarlo el día de hoy y por eso hemos invitado al doctor Rubén Aguirre, que es nuestro especialista en jurisprudencia, para que usted pueda entender un poquito mejor el tema de las herencias. Pero antes de empezar, gordito, ¿qué te parece si nos ponemos en situación y vemos una nota preparada precisamente de este tema? Vamos a ver. La herencia es por el cual una persona que fallece transmite sus bienes, derechos y deudas a otra persona u otras personas, que en conjunto se denominan herederos. La ley ecuatoriana establece las personas con derecho a la herencia dejada por los padres, pero estos derechos pueden ser modificados o adecuados por medio de un testamento. Los primeros con derecho a la herencia son los hijos, y su derecho es tan grande que dejan por fuera a toda otra persona que pudiera haber tenido alguna pretensión sobre la herencia. Entre ellos no hay diferencia alguna y la herencia se divide por igual. No importa si los hijos han sido concebidos dentro del matrimonio o fuera de él, si son menores o mayores de edad, si tienen plena salud o padecen de alguna enfermedad grave, si son hombres o mujeres, si son adoptados o naturales. Pero si el fallecido no tuvo hijos, entonces heredan por una parte sus padres y por otra su cónyuge, de haber sido casado. Y en caso de no haber sido casado y tampoco tener padres, entonces la herencia va para los hermanos, pudiendo llegar incluso a los sobrinos. Existe una ley que regula todo lo que tiene que ver con los derechos acerca de la herencia dejada por los padres. Y naturalmente la ley regula también el testamento que puede haber sido otorgado por papá, mamá o en general por cualquier persona. El testamento se da a entender como el deseo expresado por una persona viva respecto a la forma en que quiere que se distribuyan sus bienes entre quienes hayan de heredarle luego de su fallecimiento. Este deseo debe cumplir con algunas formalidades para que valga como testamento, es decir, que no todo deseo tiene validez de testamento. Para que el testamento tenga valor, tiene que constar por escrito, debe hacerse u otorgarse ante un notario público y tienen que estar presentes algunos testigos que mañana puedan atestiguar lo que han visto. El testamento es un acto voluntario y unilateral, es decir, no puede ser forzado a hacer su testamento o hacerle alguna forma que sea distinta a su propia y única voluntad. También se debe tener en cuenta que la herencia se compone de todo lo que haya dejado los padres. Esto comprende tanto vehículos o bienes inmuebles y deudas con el banco o con las tarjetas de crédito. Excelente para este tema, como ya lo dijimos, nos acompaña el doctor Rubén Aguirre. Doctor, gracias por su presencia. A ver, arranquemos creo yo por esto, ¿no? Siempre hablamos de que pueden llegarse las mejores familias, mejores hablo entre comillas, ¿no? Las que mejor se llevan, pueden llegar a fracturarse por este tipo de situaciones cuando se trata de dividirse bienes o dinero. Es muy común el tema de hacer un testamento y es muy complejo esto de repartir en vida, doctor. Buenos días. A ver, buenos días. La verdad es que coincido con usted, muchas veces cuando fallecen los padres, el momento de heredar es cuando los hijos sacan lo peor de sí. Hermanos que se llevaron toda la vida, resulta que se terminan peleando por las herencias, ¿no es cierto? Entonces lo mejor que uno puede hacer es dejar en vida a sus hijos. ¿Qué es en vida? Yo entrego a mi hijo tal cosa, a mi otro hijo tal cosa, y obviamente me guardo el derecho de usufructo. ¿Qué es el usufructo? El usufructo es que mientras yo viva, gozo, vivo de ello, puedo rentar, puedo hacer lo que sea. Y cuando fallezca, pasa ese usufructo a donde el propietario, es decir, a mis hijos. Eso es la mejor opción a mi humilde modo de ver. Sin embargo, hay ocasiones donde la muerte nos coge de pronto, ¿no es cierto? Y no tuvimos tiempo de hacer un testamento. Entonces la ley nos da dos opciones de heredar. La una es testamentariamente con un testamento y la otra es intestada, es decir, por disposición de la ley. Por disposición de la ley recibe uno partes iguales entre todos los herederos. Como dijeron en el reportaje, en primer orden están los hijos. Entonces los hijos heredan en partes iguales cuando no hay testamento. Pero si hay testamento, puede uno mejorar a uno de los hijos. Quizás un hijo mío está en peores condiciones que el hermano. Yo puedo darle la cuarta de mejoras o la cuarta de libre disposición. Pero nunca puedo dejar sin herencia a ninguno de mis hijos. Porque la ley impide eso. La única forma de desheredar a un hijo es cuando es declarado indigno. ¿Qué es indigno? Cuando ha intentado matarme, cuando me ha insultado, cuando a mi cónyuge le ha agredido o cuando no estuvo en mi última enfermedad. Ahí yo le declaro indigno y ahí es cuando no hereda. Pero si no, yo no puedo en el testamento de solo le dejo a Juanito porque Pablito está bien. Ese testamento puede ser nulo. Wow. Yo lo único que puedo hacer es mejorar la situación de uno de mis hijos, más no desheredarlo.
Ni siquiera por ley, ni siquiera si yo no deseo... no. Por ley siempre que le declares indigno, pero si no le declaras indigno, tú no puedes en el testamento desheredar, porque ese testamento sería nulo. Pero es Doctor, complejo hacer eso, perdón, mi claro. Choco, pero es complejo hacer esto porque a veces le tenemos miedo al trámite, es complejo, No es complejo, caro, más de es rápido, difícil. no es tampoco caro, es rápido, es ágil. Pero la verdad es que el ecuatoriano no está acostumbrado a hacer testamento y muchas veces hasta los hijos, cuando el papá decide reunir a todos y decirles cómo quieren repartir, nadie quiere oír porque todos tenemos miedo a la muerte, ¿no es cierto? Entonces la mayoría de veces lo que recibimos es en forma intestada. O hay testamentos tan absurdos, perdón, que dicen, yo dejo a mis hijos en partes iguales. ¿Para qué hago el testamento si por ley reciben en partes iguales? Entonces, más bien yo creo que lo que debemos hacer es tratar de dejar en vida y si no, tratar de llegar a acuerdos para que este duro momento que es la muerte no sea tan malo y no desmiembra a la familia más de lo que ya está por el fallecimiento de un ¿Qué ser pasa querido. si una persona, doctor, tiene una deuda o tiene un bien que tiene deuda? Esta persona, al heredar esta propiedad, tiene que seguir pagando esa deuda. A ver, si tú aceptas la herencia, ¿no es cierto? Aceptas activos y pasivos. Yo no puedo solo aceptar activos y que los pasivos paguen mi hermano. No, aceptas todo. Entonces, lo mejor que uno puede hacer es aceptar bajo el beneficio de inventarios. ¿Qué es beneficio de inventarios? Que una vez cancelada todas las obligaciones del causante, es decir, la persona que fallece, lo que sobra heredo. Pero si yo no pongo esta cláusula, llamémosla así, en la aceptación de beneficio de inventarios, si el que fallece tenía más deudas, más pasivos que activos, esos pasivos yo los asumo con mi propio dinero. Entonces, lejos de recibir, más bien me toca entregar lo mío. He ahí lo importante de saber cómo aceptar una herencia. Abogado, yo tenía una consulta. Bueno, que esta pregunta parece más una historia de la Rosa de Guadalupe, pero puede pasar. ¿Qué pasa si es que mis padres me heredan, digamos, una casa y ellos se quedan con el tema de usufructo? Y yo pasando los años, yo me caso y cuando mis papás fallecen, quizás yo estoy en un proceso de divorcio. ¿Esa herencia también entraría dentro de del divorcio, de los bienes a dividirse o no? No, no. Las herencias no entran a la sociedad conyugal. Las herencias solamente es a los herederos. Eso no entra a la sociedad conyugal y por ende, si alguien se divorcia, recibe una herencia y luego se divorcia, eso no es parte de la división de bienes. Eso siempre queda con la persona que hereda. Acuérdense que los temas a título gratuito, sea herencia o donación, no entra a la sociedad conyugal, es para la persona que la recibe. Ahora, otra pregunta. ¿Qué pasa si es que tal vez yo tengo una herencia que me gustaría dejar a mis hijos, a mis sobrinos, a alguna persona en particular, pero esta persona todavía no tiene la edad para poder manejar esa herencia? ¿Puedo yo, tal vez, dentro de los parámetros en los que yo hago la herencia, decir desde qué edad podría esta persona hacerse cargo de esa herencia que estoy dejando? Por supuesto que sí, son condiciones. El testamento es una declaración, llamémoslo así, es una declaración o los deseos que quiere hacer el causante. Entonces yo puedo dejar a mi hijo cuando tenga 21 años, incluso dejo esta herencia que él deberá utilizarla cuando se case. O puedo incluso poner un condicionante, ¿no es cierto?, que mi hijo Juanito recibirá la casa del bosque cuando se gradúe de abogado. Y si no se hace abogado, pues recibirá a mi otro hijo. Y él no recibirá. O sea, son condicionantes que pone. Pero lo que sí no puedes es dejar a ninguno de tus hijos sin una herencia. Incluso puedes nombrar un albacea. Entonces, tal persona va a administrar la casa hasta que mi hijo cumpla tal edad. Entonces, sí es factible hacerlo. Perfecto. Me parece sensacional. Entonces, Gordito, no sé si tenemos preguntas dentro del... ¿Podemos ir con una preguntita del público, jefita? Sí, se ¿Podemos puede. ir con una preguntita del público, jefita, ahorita? Ya, tenemos una súper interesante, mi querido doctor. Dice, mi madre está dejando los bienes en donación, dice, pero yo recibo más que mis hermanos porque vivo con mi madre. Ella es viuda hace 35 años, dice, mis hermanos pueden apelar, digamos, o buscar la anulación de estas donaciones que deja mi madre. Y, obviamente, dice, mi madre se está guardando la reserva de usufructo. Ya. En la práctica, sí. ¿Ya? Si es que yo como hijo veo que ha recibido más mi hermano excesivamente, ¿no es cierto? Yo puedo impugnar esa donación y revocarla. Con lo cual yo podría heredar nuevamente. Mi sugerencia, la amiga televidente, es que más bien la mamá le haga en compraventa. ¿Por qué en compraventa? Y se guarde el usufructo. Así no hay donación y quedaría ella como propietaria del bien. Adicionalmente, cuando uno hace en compraventa, no tiene tampoco que asumir las obligaciones del causante. Porque cuando uno dona algo, el día de mañana el acreedor puede ir contra la persona que recibió la donación. Así dice nuestra legislación. Entonces, si alguien dona a Juan una casa o lo que sea, los acreedores de la persona que donó puede ir en contra de Juan. Entonces, lo mejor es hacer una escritura de compra-venta, con lo cual se rompe cualquier tipo de relación o de posibilidad incluso de revocar esta donación. ¿Cuánto
¿Cuánto tiempo requiere ejecutar una herencia? Es decir, una vez que la persona ha hecho ya el documento, quizás ya no está aquí con nosotros, ha fallecido, las personas que van a tomar esa herencia de forma efectiva, ¿cuánto tiempo demora ese trámite? No hay un tiempo exacto porque muchas veces depende del juzgador, depende de las circunstancias de la unidad judicial, a veces es llena de trabajo y mil cosas. Nos toma mucho, puede tomarnos mucho tiempo, incluso años, ¿no es cierto? Por eso lo que más se sugiere es que se den vida y si no, que se trate de llegar a acuerdos de mediación que beneficie a todos los herederos. Porque al final del camino, si es que uno no sabe actuar bien y legalmente, más bien los bienes se van deteriorando porque nadie quiere hacerse cargo de estos bienes, porque además si alguien se hace cargo o está usando estos bienes, puede tener un juicio de cuentas de los otros herederos y solicitar la parte que les corresponde por ese bien. Entonces, la verdad es que un proceso toma mucho tiempo y además dentro de este tiempo se va desquebrajando los lazos familiares. Qué bárbaro, hay tantas consultas. Una brevecita, doctor, dice, hay un testamento de un tío sacerdote, pero otro primo hizo posesión efectiva de los bienes, no haciendo valer el testamento. ¿Qué pasa brevemente? La posesión efectiva no es más que la declaración que uno hace ante la sociedad de que yo soy heredero. Los otros primos pueden hacer también la misma posesión efectiva y obviamente si existe un testamento tendrán que inscribirlo en el registro de la propiedad y el testamento es otra forma de adquirir el dominio. Una vez inscrito, pues los primos tendrán que demandar un juicio de inventarios, es decir, primero establecer cuántos bienes dejó el tío, posteriormente de partición, tendrán que vender el bien si no se ponen de acuerdo y se repartirán en partes iguales. Ese es el trámite a hacer. Qué pena, el tiempo nos come. Los teléfonos de nuestro consultor legal están en pantalla. Qué pena, hay tantas. Una más, gordito. ¿Qué te parece? Una pregunta. Papá y mamá viven. ¿Puede el padre dejar en testamento su parte para un solo hijo o solo para dos cuando hay más hijos, doctor? No, ese testamento sería nulo. Vuelvo a decirles, nadie puede desheredar a los hijos, ni tratar de desheredar, ¿no es cierto? Entonces, no, si es que él hace un testamento solo para uno, ese testamento va a ser impugnable y va a ser nulo el testamento al final del camino. Él lo que puede hacer es dar a todos los hijos, pero mejorar la situación de determinados hijos aprovechándose de la cuarta de libre disposición o de la cuarta de mejoras. Pero no puede en un testamento solo dejar a uno de los hijos, porque ese testamento sería ineficaz. Así sean fuera del matrimonio también, que nos estaban consultando. Acuérdense que los hijos acá tienen la misma condición, sean fuera o dentro del matrimonio, tienen la misma condición y heredan exactamente lo mismo. La última pregunta, ahora sí, ya sé que me van a regañar, pero ¿qué pasa con aquellas personas que no llevan el apellido, pero vienen a ser hijos de crianza? ¿Esas personas también tienen participación en herencia? A ver, hijos de crianza para ti es que sea hijo biológico. No, que no haya estado, que no tenga el apellido, pero la persona lo haya criado. No, eso no es un hijo, no es hijo según nuestra legislación, a menos que lo haya reconocido. Solo los hijos reconocidos entran en la herencia. Y si es que alguno no fue reconocido porque falleció, puede demandarle post-mortem el reconocimiento del menor, con lo cual también tendría derecho a heredar. Doctor Rubén Aguirre, agradecemos muchísimo siempre su claridad, su prontitud para responder todas estas inquietudes. Se quedaron más de 100 mensajes. Pedimos disculpas, no tenemos tanto tiempo para todos ustedes. El número está en pantalla, como siempre, del especialista. Ahí pueden comunicarse con él para que les pueda ayudar con sus inquietudes.